Buenos días para todos los oyentes del programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, viernes 17 de marzo de 2023, llegamos a la emisión 297 de este programa institucional que nos ayuda a reconstruir eh, eventos de la memoria histórica que no ha sido contada por instituciones, ni por los medios de comunicación, ni por la academia, y que ha sido soslayada, de tal suerte que los terroristas de las FARC, el ELN, el EPL, han salido ganadores porque no se ha contado la verdad de sus atrocidades en la verdadera dimensión. En el día de hoy tenemos para reconstruir un hecho que fue dantesco. Se trata de una masacre perpetrada por la cuadrilla sexta de las FARC, a órdenes de alias el sargento Pascuas y de Pablo Catatumbo, contra los habitantes de Miranda, Cauca, cuando a plena luz del día entraron y asesinaron a varios pobladores, sindicándolos de tener nexos con grupos traficantes de estupefacientes. Pero no era por hacer un trabajo social, como ellos lo llaman, favorecer a la comunidad, era porque no les estaban pagando la cuota de extorsiva del narcotráfico. Esa es la realidad de lo que ocurrió. Pero lo grave es que ese ejercicio criminal lo han repetido varias veces con el mismo argumento y contra los mismos pobladores. Eh, Esto pues no se relata de la manera como corresponde en el supuesto informe de la verdad del señor de Rux, sino que se obvia y se habla únicamente de las economías de la coca, cuando tiene un fondo gravísimo, tiene una sistematicidad contra la población civil y es un delito, es un crimen de lesa humanidad que no tiene ningún perdón en los organismos internacionales, pero aquí gracias al espurio invento de la JEP, estos delincuentes son senadores y andan protegidos por el mismo Estado al que han intentado derrumbar por medio de acciones criminales permanentes, siguiendo la línea de comportamiento del Partido Comunista, que en su esencia dice que combina todas las formas de lucha. Para ver en materia, entrar en materia al respecto, vamos a escuchar el mensaje institucional en el que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación recuerda a los colombianos que no se han adentrado lo suficiente en esta realidad. El departamento del Cauca
está ubicado en el suroccidente de Colombia, como lo apreciamos aquí en este mapa, y por su configuración topográfica y su ubicación dentro del territorio nacional, constituye un punto de enlace del Océano Pacífico con las dos cordilleras, o prácticamente con las tres, porque hacia el sur se comunica a donde todavía se está formándose o trifurcando la cordillera, con la cordillera andina, y luego desciende hacia la Amazonía y a la Orinoquía. Y tiene una característica especial con este sector que se denomina la Bota Caucana, que llega a los límites con el Putumayo y el Amazonas y prácticamente lo pone muy cerca de la frontera con Perú y Ecuador. Es un departamento que tiene todas las connotaciones de la geografía y la geografía física y la geografía humana de Colombia. Lo único que le falta es tener desierto, pero tiene alta montaña, tiene valles, tiene selva tropical sobre el Pacífico y selva tropical sobre el Amazonas. De igual manera, tiene un proceso histórico bastante largo en el que se han desarrollado diferentes regiones, pero en especial la del centro, donde está la ciudad de Popayán y sus alrededores, que históricamente ha tenido la cultura de los aborígenes, ha tenido la cultura traída de España, ha traído el mestizaje y luego la colonización por parte de pobladores de raza africana, de descendencia africana. Y al oriente todavía conserva algunos sectores importantes de etnias indígenas. Se divide en la región de Pacífico, la región centro, la región norte, la región oriente, la región macizo, la región sur y la región piedemonte. Así está caracterizado físicamente este departamento. Ahora, específicamente el municipio de Miranda, Cauca, tiene una ubicación supremamente privilegiada que lo convierte en un objetivo para la proyección del crecimiento de las FARC. Vemos que está ubicado en la esquina nororiental del departamento del Cauca, limitando con el sur del departamento del Valle, y específicamente con dos municipios que han sido muy pedidos por las FARC siempre y que están en la mira de este grupo terrorista, y son los municipios de Pradera y Florida, que quedan adjuntos al municipio de Miranda, pero también al ver ese municipio limita prácticamente con el departamento del Tolima y llega al sur del Tolima, donde Tiro Fijo y sus secuaces formaron las repúblicas independientes de Marquetalia en los años 50 y 60 y proyectaron otras republiquetas independientes hacia el sur, en la zona de Río Chiquito, ya en el departamento del Cauca. Entonces, la ubicación de este municipio es fundamental para ese proceso. Y por el occidente limita con el municipio de Puerto Tejada, que es en su mayoría de raza afrodescendiente, y con Padilla, que también hay bastante afrodescendiente, y Guachené. Y más al suroriente del municipio está ya el municipio de Toribío, que lo hemos analizado varias veces aquí, y es uno de los municipios que más acciones terroristas ha padecido de parte de las FARC. Entonces, esa ubicación geográfica tan importante del municipio de Miranda lo ha convertido en un blanco de las acciones criminales de las FARC durante varios años. Y al ver aquí esta descripción geográfica o fotográfica, vemos que el municipio está construido en una semiplanicie en la estribación occidental de la cordillera central, que tiene unos cursos de agua muy valiosos, muy hermosos, que podrían ser utilizados como ecoturismo y como fuentes hídricas bien organizadas para irrigar la región, pero la violencia y la presencia de actores armados y de intereses tan disímiles genera muchas dificultades dentro de esta población
y dentro del manejo de esos recursos con beneficio comunitario y con beneficio turístico y desde luego para incrementar los ingresos de los habitantes de esta zona. Destacamos aquí el famoso Puente de los Esclavos. Es una de las joyas, uno de los patrimonios que tiene Colombia y que casi ningún colombiano sabe que existe. Hay un puente que llama, un río que llama el Gengue, y ese río está a la entrada del municipio de Miranda. Y este puente fue construido en 1753 por los dueños de las haciendas, los españoles que estaban haciendo riqueza a costa de la esclavitud y de las figuras de la encomienda, la mita y el resguardo, ordenadas por la corona española. Es un puente de una belleza natural importante y estaba un poco descuidado y se estaba deteriorando hasta que intervino ya el Ministerio de Cultura y la entidad encargada del patrimonio monumental y lo declararon Patrimonio de la Nación y lo recuperaron. Se llama el Puente de los Esclavos, o se conoce así, porque fue construido por esclavos negros. Toda su mano de obra es negra y como vemos es un puente muy parecido a los que hay en Europa, particularmente en España, con una construcción en arcos y de una buena resistencia, pero que sin tener un control estatal se tenía como un patrimonio olvidado. Es un elemento que resalta muchísimo. Y vemos que las calles, muy mal estado, una pavimentación muy pobre y la misma característica de todos los municipios que se han construido de manera irregular sin planeamiento urbanístico. El reflejo son estas casas, ¿no? Que se ve que fueron casas de una sola planta, construidas naturalmente sin estudios de suelo, de resistencia a materiales, y luego a los dueños les pareció fácil lanzar otra construcción por encima. Inclusive se nota aquí que las vigas de amarre no coinciden con la estructura de la casa, porque hay una viga de amarre hasta el dintel, sobre el dintel de una puerta. Y eso pues indica que en cualquier momento de un movimiento telúrico fuerte, la vivienda puede sufrir graves afectaciones. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la importancia geopolítica de ese municipio. Entonces, mi coronel González, adelante con la siguiente pregunta. Gracias, mi coronel. Buen día. Hoy es viernes 17 de marzo del 2023. Nuestra emisión 297 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento del Cauca. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Miranda para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista FARC en la conformación de sus retaguardias estratégicas? Como lo decíamos, mi coronel, la sola ubicación geográfica, la sola presencia de puntos de paso o de grupos que utilizan puntos de paso hacia la capital del valle, la cercanía con los municipios de Pradera y Florida y la cercanía con grupos delincuenciales que se mueven entre el Cauca produciendo la coca y la marihuana y los que la comercian y manejan los contactos internacionales en Cali y Popayán, convierten a este municipio en fundamental para el proceso de crecimiento de las FARC. Además, el reclutamiento que han hecho las FARC de indígenas es enorme, como lo vemos en esta foto. 3 de los 4 que se alcanzan a identificar, todos son indígenas. El que es, dijéramos, mestizo, es el terrorista Pablo Catatumbo. Pero aquí ha reclutado muchísimo indígena y se nota que las FARC ejercen un control coactivo en la región que es muy montañosa en la medida que se avanza hacia el oriente o hacia el norte donde está Pradera y Florida, que son los espacios ideales que querían constituir como retaguardia estratégica las FARC. De igual manera, este municipio queda muy cerca de Suárez, Cauca, donde cayó Alfonso Cano. Entonces, al hacer una sumatoria de los hechos, encontramos que ahí está toda esa importancia geoestratégica que le da al grupo y al municipio.
¿Quién es el autor intelectual de la masacre y multiplicidad de acciones terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Miranda? Bueno, mi colega, para el día de hoy hemos tomado como referente, no como único caso, sino como referente para ir hacia atrás y hacia adelante con unos hechos tomados al azar. Una masacre que se perpetró a finales de 1999 en Miranda, Cauca, mientras el señor Pastrana le cedía medio país a los bandidos en el Caguán. Y no nos queda duda, mirando los archivos y la organización de las FARC y cómo actuaban en ese momento, que el principal responsable de estos hechos criminales es el terrorista Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, hoy honorable senador de la República por los comunes. Aquí lo vemos disfrazado de militar, muy mal trajeado, entre otras cosas, con un uniforme que le queda grandísimo y con un fusil AK-47 terciado a la espalda y posando como si fuera un actor de cine para una fotografía en la que aparenta ser un luchador popular desde donde dirigía sus actos criminales. Este delincuente jamás tuvo valor en combate ni fue un reconocido guerrillero en las acciones que hiciera, sino era especialista en planear los crímenes, ordenarlos que los cometieran y ejercer la ley del terror contra la ciudadanía. Naturalmente él es el autor intelectual de los hechos y el que lo promueve, pero el responsable político de todo tiene un solo nombre, Andrés Pastrana Arango, que en su afán de ser Premio Nobel de Paz se daba cuenta de todos esos crímenes como el que vamos a ver hoy de la masacre, pero seguía empeñado en que había que negociar la paz porque él necesitaba un premio Nobel para proyectar su ego y su posición personal en los escenarios nacionales e internacionales. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes de la masacre y multiplicidad de acciones terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Miranda a partir del año de 1999? Este hecho ocurre, como usted lo menciona, en 1999. Y en 1993 se reunieron los cabecillas de las FARC, de todas las cuadrillas, en el río Itilla y en el Guaviare, y realizaron la 8ª conferencia del grupo terrorista. Dentro de sus decisiones fundamentales de resaltar, ordenaron a las cuadrillas desdoblarse, o sea que una cuadrilla debía ser la creadora de otra, pero no desdoblarse per se o la carrera, sino desdoblarse con objetivos concretos sobre puntos concretos de la geografía nacional. En segunda medida, les ordenaron realizar las masacres de todo el que no estuviera adscrito a su organización clandestina o quienes traficaran con drogas y no estuvieran pagándole a las FARC como ellos llamaban, un impuesto en toda la cadena de producción y de distribución. Entonces, desde el microtraficante hasta el dueño del laboratorio, el dueño de los precursores químicos, que no le cotizara, como dicen ellos, que no le pagara un impuesto, que no es impuesto en una extorsión, lo asesinaban. Entonces vemos que terminada esa videoconferencia salen a cumplir eso y a desarrollar algo que se venía trabajando desde la época de Jacobo Arenas, que es la organización clandestina del Partido Armado. Y ya le dan forma, le dan nombres de determinados milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Y esos tres elementos son el eje de crecimiento de las FARC, tanto cualitativo como cuantitativo en el occidente del país, siempre teniendo en la mira que Pradera y Florida son las puntas de lanza para avanzar hacia Cali y separarla de Popayán. Y por el sur, crear otras estructuras similares para rodear naturalmente a Popayán y proyectarse hacia Pasto. Por el occidente, controlar el narcotráfico en los 3 municipios pacíficos que vimos y sabemos, nos hemos repetido aquí,
Timbiquí, Huapi y López de Micay. Y por el oriente, controlar a las etnias indígenas de Toribío, Caloto, Insá, Paez, y desde luego hacer un entronque con las guerrillas del bloque sur que están sobre el Meta y el Huila. Y por el nororiente, unirse con las guerrillas del Comando Conjunto Central de Alfonso Cano. Entonces, como vemos, es un proyecto estratégico que se refina en la 8ª conferencia y que le da ese crecimiento cualitativo y cuantitativo a la FARC en el terreno. Y de remate, el señor Pastrana, afanado por su premio Nobel de Paz, se reunió con los bandidos a legitimarlos y le cedió 42.000 kilómetros en el Caguán, que ni siquiera los habían pedido los bandidos, y de paso significó que eso era entregarles medio país, porque la proyección de esos municipios era o es hacia la Orinoquía y la Amazonía, donde son territorios extensos, de difícil control, que coadyuvaron al crecimiento de la retaguardia estratégica del grupo terrorista. Ante esa estructuración de nuevos procesos armados avanzando hacia la toma del poder, como es el objetivo de las FARC, pues se creció muchísimo la actividad de un frente guerrillero urbano denominado Manuel Cepeda Vargas, específicamente en las ciudades de Cali y Popayán. Entonces, para la misma época de estos hechos, hubo varias acciones terroristas en las dos grandes capitales del suroccidente, o sea, Cali y Popayán, y en municipios anexos o que los rodean. Y aquí ya hemos visto varias acciones en Argelia, Bolívar, Insá, Totoró, Calibío, Caloto y demás municipios de el Cauca, naturalmente en el Valle también, pero lo que más les interesaba era que ese frente urbano tuviera una interacción muy permanente con las cuadrillas que estaban delinquiendo por el sector de Pradera y Florida y hacia Buenaventura, donde se mueve muchísimo narcotráfico por el occidente. En cuarta medida, todo esto lo integraban como un solo paquete, como un solo bloque, como una sola acción conjunta en todo el territorio nacional. Entonces era común esa época que el mismo día que se atacaba, por decir algo, en Miranda, Cauca, en el caso de hoy, estaba ocurriendo otros hechos terroristas y criminales en el Catatumbo, en Antioquia, en Cundinamarca, en el Tolima, en el Huila, porque el propósito era causar un solo impacto y dar la sensación de que las FARC controlaban todo el territorio y que la única opción, como estaban sentados en la mesa de Caguán, era que rápido les cedieran a todas sus imposiciones, so pena de que el terrorismo lo seguían manteniendo activo. Hubo un incremento muy grande de la inmersión de las FARC en el narcotráfico. A partir de esa fecha, también ya hemos analizado algunos casos aquí. En Buenaventura se multiplica la acción criminal de las FARC, se multiplica la aparición de milicias urbanas y los ajustes de cuentas, como llaman ellos, permanentes de muertes de narcotraficantes o de personas vinculadas al narcotráfico, y la apropiación progresiva de toda la cadena productiva y comercializadora del narcotráfico por parte de las FARC. No podía quedar atrás, desde luego, el reclutamiento masivo de menores de edad, que no era una política sectorizada en determinado bloque o en determinado sector. Si recordamos, para esa misma época reclutaron a muchísimos menores de edad en el Meta, el Guaviare, el Caquetá y el Guainía, y los unieron enviándolos en un solo bloque, en un solo paquete, en un solo grupo, hacia Santander, y fueron eliminados casi todos por el ejército en la Operación Berlín. Pero aquí en Cundinamarca estaba también en pleno auge el avance sobre la capital, que lo llamaban el anillamiento, y ahí también había un reclutamiento grande de jóvenes, especialmente campesinos y estudiantes de secundaria, en los municipios de Cundinamarca cercanos a la capital de la República. Entonces, si eso estaba pasando en nuevos sectores, pues obviamente
el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de Catatumbo estaba en la misma tarea y le estaba sumando que muchos de esos jóvenes, por su resistencia física y su flexibilidad corporal, su destreza para moverse, de una vez eran integrados a los cursos que ellos llamaban los pisas suaves o comandos terrestres, con una instrucción de todas las cuadrillas o de todos los bloques de cuadrillas. Es la multiplicidad de acciones. Mientras no estén haciendo acciones terroristas, no pueden estar quietos, sino que deben estar construyendo campamentos, construyendo caminos clandestinos y haciendo cursos de distintas actividades requeridas para la vida en campaña. Entonces había cursos para personas habilidosas en comunicaciones, en inteligencia de combate, en tiro, en manejo de explosivos, en manejo de conversaciones o comunicaciones con las masas, operaciones de radios de comunicación, métodos de acopio logístico y todo dirigido y permanentemente activo para que ningún guerrillero estuviera desocupado y no le entrara en la mente el ocio, como llaman ellos, capitalista, y los vicios burgueses. En otro campo tenían unos grupos especializados en el plan pistola, los asesinatos selectivos permanente contra todas las personas que sus grupos o sus redes de inteligencia les decían que estaban dando información al adversario o que no estaban pagando la cuota del narcotráfico, es decir, que estaban vendiendo alucinógenos o dentro de la cadena productiva comercial del narcotráfico y no le estaban entregando las finanzas a las FARC. Todo ese periodo significaba siempre un replanteamiento operacional porque estaba en crecimiento la brigada de asalto aéreo o la brigada de aviación que se llamaba en el tiempo del ejército, porque la Fuerza Aérea también estaba repotenciando sus aeronaves y mejorando los sistemas de inteligencia aérea, y porque la Armada Nacional también tuvo que incluirle particularmente a la Infantería de Marina unas nuevas dinámicas para combatir a los diferentes grupos que delinquían en distintas partes del país. Pero aquí siempre nos sale el mismo punto clave. Los nexos internacionales que tenían las FARC desde hace muchos años en Europa y otros países estaban moviéndose por medio de ONGs, de los partidos comunistas, de sindicatos, de la emisora que tenían abiertamente en Suecia, Noruega y Dinamarca, y de desmovilizados terroristas de distintos países que se mueven y se siguen moviendo por Europa por distintos escenarios, haciéndole apología a los movimientos criminales en Latinoamérica y presentándolos siempre como víctimas y no como victimarios. Y como lo hemos dicho hoy, lo hemos repetido siempre, la fórmula es terrorismo contra los colombianos y la amenaza de que si no se dialoga con ellos seguirán haciendo terrorismo, pero que son acciones que ellos nunca quisieran hacerlas y que ocurren como consecuencia de la guerra y se vuelve un círculo vicioso. Ese es el cuadro general de antecedentes. Mi coronel, ¿cómo resumió Colprensa en 1986 la relación entre la violencia comunista contra la población de Miranda, Cauca, y la atroz masacre del municipio de Tacuelló, perpetrada por José Fedor Rey, alias Javier Delgado, cabecilla de la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC? Bueno, mi coronel, decimos que hoy queremos ver como base, como referencia la masacre de 1999, pero aquí nos aparece que en 1986 hubo una masacre que pasará a la historia como una de las mayores vergüenzas de la reconstrucción de la violencia en Colombia, de la cual ya hemos hablado varias veces aquí, que fue la famosa masacre de Tacuelló, en la cual un terrorista formado en las FARC
que manejó las finanzas de ese grupo criminal durante varios años, que viajaba por el país recogiendo el dinero que recolectaban los delincuentes por el secuestro, la extorsión y el atraco a los bancos, y se lo llevaba todo a Jacobo Arenas para que organizara desde allá la orgía de crimen que dirigía cada vez que se emborrachaba, que era permanentemente, y que terminó en peleas con el Tornillo Lozada y con Jacobo Arenas y ordenaron asesinarlo y se voló de las FARC con un poco de dinero y creó una cuadrilla que él llamaba las verdaderas FARC, que fue Ricardo Franco. Entonces, aquí en Miranda es el origen de esa masacre. Resulta que los delincuentes de Ricardo Franco asaltan a Miranda en nombre de las FARC, pero como se dice en términos muy colombianos y muy coloquiales, le salió el tiro por la culata. En ese asalto tuvieron unas pérdidas de bandidos y todo lo que habían planeado les salió mal. Entonces en el repliegue, Ricardo Franco, que era otro paranoico, Ricardo Franco no, sino José Fedor Delgado, que era otro paranoico, formado al estilo de Jacobo Arenas y conocedor de los métodos de asesinar a todo el que consideraba infiltrado, se reunió con el tío de la honorable senadora María José Pizarro y entre los dos llegaron a la conclusión muy científica para su punto de vista que el fracaso en Miranda había sido no porque la policía y el ejército los hayan repelido bien, sino porque ellos tenían muchos infiltrados, que tenían muchos infiltrados dentro del grupo criminal. Entonces que la solución era aplicar la técnica que le han aprendido a Jacobo Arenas en las FARC, una orgía de sangre. Y de una vez comenzaron a decapitar gente, a colgarlos, a torturarlos y a obligarlos a decir cosas tan inverosímiles como la que presentó el periodista Raúl Benoit cuando entrevistó a un muchachito de 14 años diciendo que él era teniente coronel del B2 de inteligencia de Cali y que él era el responsable del asesinato de un sacerdote izquierdista que se llamaba Ulcue Chocue y que él era el responsable de unas infiltraciones y que había mayores, coroneles, capitanes, sargentos. Y entonces esas personas, en medio de esas torturas tan atroces que les sometían, terminaban delirando y señalando a otros. Y los demás, para que no los torturaran más y los mataran, ya les redujeran el suplicio, terminaban diciendo que era cierto todo eso y se inventaban otra cosa y echaban al agua a otro. Total, este delincuente asesinó a 164 personas. Y eso es un crimen que tampoco se ha relatado como es en la memoria, ni se le ha dado el origen, porque el origen es el Partido Comunista que organiza las FARC. Y las FARC que le enseñan a José Fedor Delgado y al tío de la senadora Pizarro, a Hernando Pizarro León Gómez, a cometer ese tipo de acciones para sostener, entre comillas, la disciplina revolucionaria. Y eso se origina, repito, por un intento de asalto al municipio de Miranda. Entonces, por eso colocamos este antecedente, que no es el primero, no es apenas uno de los tantos, porque el M-19 también cometió barbaridades allá y las FARC ya las habían cometido y el EPL estuvo intentando abrir zona, pero tomamos como referencia ese primer punto, por eso lo mencionamos hoy. Mi coronel, ¿cómo resumió Colprensa en 1986? Corrijo. ¿Cuál es el enfoque del informe publicado por el diario El Tiempo en 1992 acerca de la masacre perpetrada por las FARC contra 23 personas nativas del municipio de Miranda en el año de 1992? Nos parece que este primer enfoque que da en 1992 es 6 años después de esta masacre de Tacuello, que Tacuello no queda en Miranda, eso lo sabemos claro, pero queda muy cerca y fue como consecuencia de un intento de asalto a Miranda. Es que el narcotráfico ya tenía sus ramificaciones allá y se convirtió en un verdadero cáncer para la vida y la suerte o el destino de los habitantes de esta región. Y aquí vemos que
no está escrito muy ampliamente, pero en 1991 un grupo de mal llamadas autodefensas de delincuentes relacionados con las narcotraficantes perpetró una masacre horrible en ese sector, en el Cauca, eh, en la hacienda El Nilo, cerca al municipio de Caloto, en esa misma región. Y entonces las FARC vinieron y le prometieron a los familiares de los muertos que ellos iban a hacer su retaliación. Y entonces, si en 1991 los mal llamados paramilitares asesinaron a 20 personas por razones de narcotráfico, las FARC fueron y cobraron la cuota secuestrando y asesinando a 23. Eso fue en el 92. Y esos 23 sí fueron localizados y asesinados en el área rural de Miranda. Entonces, nos indica que el narcotráfico, como una peste, cayó de manera atroz sobre esta región y asesinó a muchos indígenas, porque ya hemos visto que la mayoría de los pobladores de Miranda son indígenas. Cuando se elabora el informe que supuestamente cuenta la verdad del conflicto, lo único que se resalta es que los mal llamados paramilitares asesinaron a los 21 indígenas, eso sí lo resaltan, a los 20 indígenas, corrijo, a finales del 91, pero no cuentan que en el 92 las FARC, al poco tiempo, porque eso no pasó en un mes de eso, fueron y levantaron a 23 personas e hicieron lo mismo. Entonces, en un solo mes, en una región, más o menos 50 muertos que se pudieron contabilizar, ¿no? Porque los que matan de a uno o los desaparecen, pues esos no aparecen en esa suma. Y toda esa barbarie olvidada. Entonces, el periódico El Tiempo tituló así como en forma irresponsable, diríamos nosotros, dice que justicia de las FARC. ¿Qué justicia van a aplicar unos criminales terroristas? Eso es terrorismo de las FARC. Ese debería ser el título. Ese es el enfoque. ¿Cómo describió el portal electrónico Rutas del Conflicto la masacre y multiplicidad de acciones terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Miranda a partir del año de 1999? Bueno, entonces esa es la masacre que tomamos hoy como referencia, pero lo que vemos que los antecedentes son muchos más y que el problema es que no están suficientemente documentados para dar una información más clara al respecto. Pero no quiere decir que entre 1992 y 1999 las FARC se hayan sentado a rezar en un convento de madres carmelitanas en esa región. No, es una cantidad innumerable de hechos atroces siguiendo esa línea de controlar todo el producto del narcotráfico y lo que se movía allí y no permitir que ningún otro grupo llegara a ejercer controles sobre el narcotráfico. Y llegamos así, en medio de todas esas acciones criminales seguidas, todas dirigidas por el señor Catatumbo y Sargento Pascuas, al 15 de octubre de 1999, o sea, 7 años después de la gran masacre. Y estos bandidos ingresaron al municipio de Miranda y en una calle asesinaron a 5 personas, de frente y sin mucho miedo. Y entre las víctimas estaba un minusválido y un muchacho menor de edad. Y luego se dirigieron hacia el municipio de Timbío, que no queda lejos de allí tampoco, atracaron la sede del Banco Agrario y se robaron 20 millones de pesos de la época, que serían más o menos como unos 120 millones del día de hoy. Instalaron un retén clandestino o un retén ilegal sobre la carretera y dinamitaron el peaje sobre la vía panamericana. Entonces, toda una orgía de terror lanzada en el mismo día. La tercera brigada en ese tiempo no tenía los suficientes medios para reaccionar. Pues obvio reaccionó con sus medios disponibles, pero cuando llegó ya los bandidos se habían ido. Esta masacre causó impacto,
que fueron personas que fueron asesinadas en la vía pública y delante del resto de los ciudadanos en un municipio a plena luz del día, en un día de actividad normal. Siempre habrá personas que están por la calle y ver cómo los bandidos se bajan de un vehículo y cogen las personas y las asesinan. Y estamos hablando octubre del 99, cuando estaba sentado allá en los estrados terroristas de San Vicente del Caguán, un equipo negociador del señor Pastrana, dejándose imponer todo lo que querían las FARC, y el señor Pastrana viajando por el mundo dándose publicidad de que le estaba haciendo la paz, o sea, preconstituyendo el camino para que en todos los escenarios le ayudaran a promover su candidatura al Premio Nobel de Paz. Y el país todos los días perdiendo gente muy valiosa, perdiendo posibilidades de desarrollo y perdiendo recursos, porque fueron muchos los millones de dólares que salieron del territorio colombiano de personas que veían que esa política iba a conducir a un fracaso. Entonces esa masacre que la resalta el portal Rutas del Conflicto, como lo vemos aquí, tiene una connotación muy especial, pero no es un hecho aislado, sino que se relaciona con el control del negocio del narcotráfico y viene haciendo parte de una cadena de hechos criminales que las FARC iniciaron a hacer muy visibles, no que fuera el primero, pero sí muy visibles a partir de la masacre de Tacuello. Como si esta cadena de hechos tan criminales fueran poco, 20 años después de estos hechos, los medios de comunicación publicaron otro informe de otra masacre perpetrada por las FARC en el municipio de Miranda, en el año del 2019. ¿Qué publicó al respecto la cadena radial RCN? Pues lo que publica la cadena radial RCN es un resumen de estos hechos, pero volvemos a puntualizar. No es que entre 1999 y 2019 que ocurre esta nueva masacre no hubiera ocurrido nada. No, eso fueron montones de cosas y no es sino consultar en Google y colocar las palabras FARC, Miranda, Cauca y se queda uno abismado de encontrar que un atentado terrorista contra un dueño de una finca, que un secuestro, que varios asesinatos, que reclutamiento de niños, que desplazamiento de personas, que tráfico de drogas, que explotó una moto cargada de dinamita frente al cuartel de policía, que sacaron a otras personas y cometieron una masacre. O sea, son 20 años de terror que sería muy extenso reconstruir aquí. Pero es que volvemos a ver que aquí ya han firmado el pacto supuestamente de paz con el señor Santos y entran al pueblo y hacen algo parecido a lo que hicieron 20 años antes. Y vuelven y asesinan esta vez a 4 personas, entre ellos una señora que estaba en estado de embarazo y otras 3 personas señaladas de consumir estupefacientes y de comercializar estupefacientes en la región. Entonces, las FARC lo presentan y lo han presentado siempre como que ellos están haciendo un plan de limpieza social para evitar que haya expendedores de bazuco, porque así le dicen a todo el que venda marihuana u otros alucinógenos, las FARC le dicen vendedor de bazuco, esa es la forma como lo sintetizan en su lenguaje. Pero no es porque estuvieran haciendo una limpieza social para evitar que hubiera ese, como llaman ellos, ese lumpen. No, es porque esas personas no les estaban pagando o completo o simplemente no les estaban pagando una extorsión, que ellos la llaman impuesto revolucionario, por la venta de los estupefacientes y los asesinaron a plena luz del día en las calles de Miranda, nuevamente repitiendo el dantesco episodio del 99, esta vez en el 2019, y asesinando entre ellos a una señora que estaba embarazada. Entonces, un crimen de una señora embarazada, como ya hemos visto varios aquí, no es la primera vez, ¿cómo se puede olvidar en un informe de la verdad máxime elaborado por un sacerdote que por esencia cristiana, los sacerdotes católicos son defensores de la vida, y asesinar a una madre con un hijo en el vientre
es un doble crimen y es contra la vida, porque es evitar que dos personas vivan, dos en una sola. Entonces, eso también llama la atención, que no se tenga en cuenta, ni se menciona siquiera en el informe del señor de Rux, de la cantidad de madres embarazadas que asesinaron los bandidos de las FARC, como también a la cantidad de niños que asesinaron cuando le practicaban los degrados a las guerrilleras embarazadas. Mi coronel, pero el pacto FARC-Santos trajo la paz al municipio de Miranda. No, no, al contrario, como vemos aquí, ya se ha firmado ese pacto y ocurre este hecho, pero si revisamos en las redes, en la página, en las páginas web, internet, es que después de ese hecho ocurren otros, y bombas explosivas contra la policía, asesinatos de soldados con francotiradores, y de remate como si las cosas no se estuvieran solucionando o se estuvieran complicando mejor. Entonces apareció el ELN en la misma región y otros grupos de delincuentes armados causando zozobra. Entonces los habitantes de las áreas rurales y del municipio de Miranda terminaron ya conviviendo con estos delincuentes y sabiendo que están expuestos a que cualquier momento, cualquier grupo armado los asesina porque el Estado no tiene la capacidad de protegerlos. Y ahora con el cuento de la paz total del señor Petro, pues peor todavía, porque los que son los dueños de los cultivos de ilícitos, más los que trafican, están buscando es que los legitimen, que los extraditen, y todo en un solo paquete, en un solo bloque, en un solo hostal, tratando de darle la vuelta y enredar al país acerca de la realidad de lo que ahí se teje. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de los grupos criminales como las FARC, en especial los niños de la región del oriente del Cauca? En cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que se analizan en cada día. Un estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy al respecto de la masacre y multiplicidad de acciones terroristas que han cometido las FARC contra los habitantes del municipio de Miranda a partir del año de 1999? Pues aquí vemos como primer punto de reflexión esa intromisión que tuvo la narcodictadura de Hugo Chávez en el Caguán. Y para la época fue muy común que los delegados de Venezuela entraban derecho hasta el Caguán e inclusive ni pedían permiso al gobierno colombiano en Bogotá para ir allá, como estaba establecido que quien quisiera entrar allá tenía que llegar con un permiso especial. No, ellos se aparecían allá y estaba Rodríguez Chacín y otros delincuentes amigos de Chávez entrando y saliendo legitimando a las FARC, y estos bandidos felices que la prensa internacional los fotografiara o los filmara, relatara por los diferentes canales de comunicación que estaban reunidos con el narcogobierno de Venezuela. Y por la misma época Raúl Reyes viajó a varios países y estuvo en Caracas recibido por Hugo Chávez como si fuera un embajador de una república terrorista con todas esas gabelas.
Eh, pero es que no termina ahí el problema. Es que después con la migración que se generó en Venezuela, llegaron personas enviadas por el régimen de Maduro, por la dictadura de Maduro, a integrarse a las redes de narcotraficantes para controlar que el negocio funcione como es y para hacer inteligencia en Colombia. Y muchos de esos han terminado trabajando en los laboratorios de coca y en los cultivos de coca y de marihuana y de amapola en el Cauca. Entonces, esa intromisión inicial de Venezuela en el Caguán tiene una extensión luego ya geopolítica, geoeconómica y de intereses delictivos del comunismo armado y desarmado del continente. Es evidente que el señor Andrés Pastrana y su equipo negociador tuvieron una interpretación muy errónea del plan estratégico de la FARC, que además no se dejaron asesorar y que el afán de un premio Nobel, darse publicidad internacional, primó sobre los intereses de seguridad nacional y estratégicos de Colombia. Como vemos a lo largo de todo el periodo, que inicia desde el año 75, 76, cuando aparecen las FARC en Miranda, pero que se vuelve mucho más evidente después del intento del asalto guerrillero que encabezó Javier Delgado y que originó posteriormente la masacre de Tacuelló. Ha habido un montón de actividades, entre las cuales se destacan 4 que terminan siempre en masacres: secuestro, extorsión, atracos y boleteo. Y lo que no les funciona, masacre. Entonces son como unas líneas de comportamiento conductual muy definidas de manera atroz y que eran aplicado todos, ¿no? Ricardo Franco, el M-19, las FARC y ahora el ELN y los narcotraficantes. O sea, es como si la desgracia se hubiera enseñoreado sobre esta región y sobre esta comunidad. El terrorismo sistemático contra la población no solo incluye esto y las masacres, sino la presión psicológica que ejercen los grupos organizados de apoyo a la guerrilla, como son las milicias y el Partido Comunista Clandestino, porque le están diciendo frontalmente a quien está ahí que guarde silencio, que no vaya a delatarlos y fuera de eso que se mete en la línea de lo que le corresponde, o él o su familia son asesinados o le toca irse de la región antes de que lo maten, perder todo lo que tenga. Entonces es un terrorismo sistemático y eso es un delito que no tiene ningún perdón por ninguna ley internacional, pero aquí apareció la JEP y ahora el honorable senador Catatumbo, que era el gestor de eso, al contrario, le salen a deber cada vez que lo critican, porque ha puesto hasta tutelas, que no lo llamen terrorista, que no le digan delincuente, él ya firmó la paz, etc. El fortalecimiento de las milicias bolivarianas es obviamente correlativo con eso que estamos viendo, porque es la forma más fácil o más práctica, mejor, de hacer que todo ese andamiaje, toda esa estructura sea fuerte, que no sea una estructura débil. La ignorancia de los dirigentes tradicionales, no solamente del señor Pastrana y sus delegados que no interpretaron el plan estratégico, es muy marcada en ese departamento, que es un departamento que se precia de tener hombres muy cultos, muy inteligentes, todos se creen descendientes de Sabio Caldas, todos sacan los abolengos en Popayán, eso es muy común, es que vienen de la familia Mosquera, de los Alfreda, de los Chaus, de los Velasco, de los Diago, y eso es una cosa muy importante allá en el Cauca. Y entre ellos se han rotado la dirigencia política del departamento y han tenido, como ya hemos dicho aquí, 13 presidentes de la República, es el departamento que más presidentes ha tenido. Pero su ignorancia frente a la realidad de lo que hay y que tienen al lado es bastante grande, porque no han sido capaces de organizar una proyección política del departamento. No han sido capaces de organizar las comunidades partiendo por el principio de que hay unos que son de mejor familia y otros que son de peor familia, y entonces entre ellos no se pueden unir, porque como así que el hijo del que fue peón de la hacienda ahora pueda ser político. Eso no, porque la política nos corresponde es únicamente a los que hemos sido los dueños del poder en esta región. Un problema difícil. El Cauca tiene
lo que se le quiera buscar de los problemas de Colombia están ahí radicados en el Cauca. Por eso la violencia se ha enquistado tanto. Y con el narcotráfico, peor, porque algunos de esos de sangre azul también han terminado metidos con bandas delictivas de estas, y ahí sí que el enredo es mucho más complejo. Bueno, y lógico la corrupción, ¿no? Que la corrupción en ese departamento es aterradora. Hace 45 años que lo conocimos y la pobreza y la miseria era igual que ahora. El otro tema es que el olvido nacional de todos los actos de terrorismo que cometen las FARC, pues es dañino para Colombia y supremamente favorable para las FARC. Porque así los cabecillas como la mujer de Tirofijo, como Catatumbo, como Pachochino y todos los delincuentes que han cometido crímenes en el país, cada vez que hablan terminan siendo referentes en los medios de comunicación y hasta los invitan a los programas de opinión, que eso no tiene ninguna explicación, que un delincuente que asesinó al país entonces salga también a dar opiniones en los medios de comunicación como si fuera una persona con valores morales y con ética para poder opinar sobre los temas del país. Lo correcto era que la misma sociedad y los medios de comunicación hacen parte de esa sociedad, los lanzara al ostracismo por todos los crímenes que han cometido. Pero el afán de premios periodísticos y la supuesta transparencia y el cuento que se inventan que hay que escuchar a todas las partes, terminan dándole mucha preeminencia a ellos y a sus cómplices. Y ese replanteamiento de operaciones del ejército y las fuerzas militares condujo a una nueva versión, una nueva dinámica, una nueva metodología operacional durante la seguridad democrática y se logró aflojar y desintegrar mucho de este proceso. Pero como vimos, en Miranda Cauca se ha reencauchado el problema y está descreciendo. Y ahora con el cuento de la paz total, no sabemos dónde va a terminar, pero todo nos da la tendencia a que vaya a empeorar. Y como siempre llegamos la misma reflexión, mientras tengan esos sólidos nexos internacionales. Y más ahora con el señor Petro, que tiene de canciller a un sujeto que salió y dijo ayer abiertamente que si él fuera indígena había incendiado el país, o sea, le está diciendo a los indígenas, han hecho ustedes poquito, hagan más, destruyan más. Y lo dice el canciller de la República, y no hay procuraduría, no hay fiscalía, no hay Corte Suprema, no hay nadie que lo investigue a una persona que está incitando a la violencia desde un cargo público. Pero como es el señor Leiva Durán y ya tiene su avanzada edad, entonces dirán que tiene demencia senil y que por eso no lo investigan. Seguramente dirán eso. Pero lo cierto es que esos nexos internacionales, matizados con la doble moral de muchos de los prohombres y dirigentes colombianos, se refleja en que el terrorismo se multiplica. Y, por ejemplo, esta semana publicó un portal de esos que le hacen seguimiento a las acciones armadas de los grupos criminales en Colombia, que desde cuando iniciaron las conversaciones o los anuncios de que ahora sí iban a analizar el cese al fuego y que se reunían en México, más el tiempo que llevan hablando en México, se han multiplicado las acciones criminales del ELN y de los otros grupos delictivos. Entonces llega uno al punto de los diálogos. ¿Diálogos sobre qué? Sobre la legitimación de eso, y de remate, repetimos, aparece el señor canciller diciendo que si él hubiera sido indígena, él ya había incendiado el país. ¿Cómo la ve, mi coronel González? Terrible, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces escuchemos sus puntos de vista al respecto de lo que nos puede ayudar a colegir en el día de hoy de todo esto. Sí, señora. Pues digamos una frase o un concepto sobre su última apreciación de cómo es posible que un colombiano con rango y jerarquía en el gobierno esté incitando a destruir la nación. Mi comentario para el día de hoy. Las descomunales masacres de seres humanos de manera sistemática en Miranda y Tacuelló dejaron en evidencia el nivel de barbarie y brutalidad al que llegaron los integrantes de las cuadrillas bandoleras de las FARC. Es por eso que parece inconcebible
que no hubiesen caído en cuenta a qué niveles de primitivismo mental habían llegado en su irracional intención de asesinar en forma incontenible por el solo propósito de someter al pueblo colombiano por medio del terror y de las armas, como si se tratara en la era moderna de las antiguas hordas de los hunos venidos de Mongolia invadiendo a toda la Europa. Una actitud que parecía no tener fin, de manera que pudiesen llegar a una posición racional para detener su camino de muerte con la que han asolado a todo el pueblo colombiano, en especial a los humildes y sencillos habitantes del campo. Y esa actitud se la habían infundido los influenciadores y adoctrinadores del Partido Comunista, en su ciega intención de imitar en Colombia la revolución comunista acontecida en Rusia a comienzos del siglo XX. Nada les servía para detener su trasegar de crímenes. El hecho de que Lenin y sus compinches habían causado grandes sufrimientos a todo el pueblo de esa nación asiática. Pero más increíble aún resulta la intención de un prelado jesuita que ha querido ocultar esa histórica verdad, narrando un informe que para nada coincide con los hechos reales, mucho menos diciendo que las culpas son del gobierno que no les impedía contener la ola de barbarie, como si lo bueno no fuese simplemente el no asesinar, sino que lo malo era que no había nadie que se lo impidiera. Por tal razón, es necesario contar la verdad tal como sucedieron los hechos, para que quede un testimonio duradero y confiable para siempre. Y esa tarea la hace la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, basada en los testimonios que se escribieron al momento mismo de los sucesos. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable. Puntualiza usted en varias realidades, una de ellas la irresponsabilidad de la dirigencia política, la otra la mala fe de quienes elaboran los informes, pero sobre todo deja usted abierta la variable de la indiferencia del resto de la sociedad colombiana, porque es que un sujeto de estos que se elige para que sea presidente, para que sea gobernador, para que sea alcalde, no es la palabra de mi Dios, no es el dueño de las decisiones del pueblo. Él está cumpliendo una tarea como si una gran junta directiva o una gran asamblea lo hubiera elegido como el gerente de un proyecto y tiene que rendirle cuentas a todos los asociados a ese proyecto. Pero la incultura política, la falta de foco hace que las cosas ocurran así. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa y nos queda, como siempre, el buen deseo de seguir trabajando por la construcción de esta memoria histórica y por hacerlos parte a ustedes del proceso formativo que hace la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación en términos políticos. Y tendremos esta tarde un ejercicio abierto, un taller abierto de participación amplia sobre el tema de la paz total del señor Petro, en qué anda. La semana entrante, pues continuaremos con el proceso. Lunes es festivo, no habrá actividad, pero el día siguiente sí. Para todos, un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel, y un feliz día para todos. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Coronel, entonces nos vemos a las 6. González.